Hace 2000 años que la cristiandad entera viene repitiendo: hágase tu voluntad en la tierra. ¿Os suena, no? El Padre Nuestro. Es fácil, hágase tu voluntad en la tierra. Y no puede ser que el Señor, la oración más perfecta que existe, que cuando el apóstol Felipe preguntó: Señor, enséñanos a rezar, y pues hace pocos días atrás que hemos tenido este evangelio, y digo, no, pues rezad así: Padre Nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra. Entonces, eso no es un pedido etéreo, que bueno, una utopía muy bonita, que sería interesante, pero bueno, no. Si el Señor nos manda a rezar esta oración, porque algún día se hará su voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo ya se hace la voluntad de Él, por supuesto, desde toda la eternidad, pero sobre todo cuando los ángeles ya entraron en el cielo con la prueba, y unos no entraron, otros fueron al infierno. Después los hombres, y hasta hoy esta batalla para ir al cielo y no irse al infierno. Y desde entonces, desde la vida de Jesús, desde esta oración, hágase tu voluntad en la tierra, esta lucha entre los que son de la luz del cielo, los que son del infierno, es diaria aquí en esta tierra. Y en nuestro corazón también. Pero bueno, no es una charla cuaresmal, es un curso de teología, pero claro, va íntimamente unido a la vida espiritual de cada uno. Pero esta vida espiritual de cada uno, que estamos constantemente luchando entre el bien y el mal, se dio y se dará hasta el fin del mundo en la historia. Una famosa frase de León XIII, cuando habla de esta época áurea, de este auge que fue la Edad Media. Hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Es propiamente hágase tu voluntad en la tierra. La voluntad de Dios se hacía con sus sombras, con sus pecados, porque donde está el hombre, desde Adán y Eva, está el pecado original, indudablemente. Pero nunca hubo en la historia, según el Papa León III, una época en que este auge de la voluntad de Dios se hiciera en la tierra, por lo menos la tierra civilizada de entonces. No hablamos todavía pues, de todos estos países paganos que no habían sido todavía evangelizados, no conocidos por la cristiandad y por la... Entonces vimos en el curso pasado con don Daniel cómo nació esta Edad Media, los grandes personajes, Carlomagno, Cluny, etc. Bueno. Y fue llegando a un auge, y el auge en que Dios era el centro de la historia, era una sociedad totalmente teocéntrica. Esto no podía agradar al demonio, así no podemos quedarnos. Si estamos en una batalla y ya estamos llegando al auge, pues aquí o hago algo ya o pierdo la batalla. Entonces Dios, que quiere probarnos para que nos merezcamos el cielo, probó, también no solo prueba a las personas, como decía antes, lo que se aplica a la vida espiritual se aplica a la historia, probó la historia, probó nuestra querida Edad Media, ¿no? Pero claro, el demonio empezó atacando a las ideas. Estudiaremos en el futuro, cuando hagamos no un curso de iniciación, sino un curso de profundización de teología, cómo ese sistema que él actúa, cómo el mal actuó en la historia para poder justamente desviar de esta voluntad de Dios en la tierra. Entonces, pero por dar ya la primera idea, él utiliza un orden porque se da cuenta que si va directamente contra las ideas, el bien se cierra, como una ostra que quiere meter el dedo, se cierra. Entonces, ¿cómo hizo? Veremos. Aquí terminaremos el curso de hoy justamente con esta idea a donde quiero llevaros. Entonces él empezó malamente, porque empezó contra las ideas, con herejías. Aquí dice nuestro texto al comienzo: aunque en realidad no se presentaron en este tiempo grandes herejías, sin embargo, fueron suficientes para promover una reacción general en el pueblo, de los príncipes cristianos, solo explicable en el ambiente de religiosidad que todo lo dominaba. La filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Había una sanidad moral, una sanidad espiritual, y pinchando así directamente el demonio, lo que consiguió al revés, una reacción.
Entonces, estas diversas herejías, ¿cuáles fueron? Pues aquí podrán en casa leer con detenimiento estas fichas. Pero quiero resaltar unos puntos que, fíjense, siempre va a ser lo mismo. Los cátaros, por ejemplo, dicen ahí más adelante, en los Países Bajos, destruían toda autoridad, presten atención, cómo se va a repetir, destruían toda autoridad. Otro movimiento parecido que se extendió en Flandes era convenía hacer la guerra a la legislación de la iglesia, a la jerarquía. Pasamos a otra herejía, que es estos valdenses, también más adelante dice que los resumía en su idea más profunda. La oposición a la jerarquía. Despreciaban a la jerarquía, podrán leer más adelante. Después abajo, los albigenses. Les muestro historias albigenses. Guerra a la jerarquía. Entonces vemos que hay un principio, aquí una idea, que es la rebelión contra la autoridad puesta por Dios, ¿no? Cuando Pilato, estamos aquí en Cuaresma preparándonos para Semana Santa, cuando Pilato preguntó a Jesús, le dijo a Jesús, ¿por qué no me respondes? Tú no sabes que yo tengo autoridad sobre ti, de vida y muerte, tal. Y no, la autoridad te la ha dado Dios. La autoridad, incluso la de Pilato, cualquier autoridad que existe en la tierra es dada por Dios, a tal punto que hay un mandamiento, pero no nos adelantamos al próximo curso que nos va a poder hablar de eso. Un mandamiento que es honrar a tu padre y tu madre y toda demás autoridad. Muchas veces nos olvidamos de eso. Entonces los maestros tenéis que ser respetados por vuestros alumnos, pero por una ley divina. Entonces Dios puso un orden en la creación y esta autoridad tiene que ser respetada. Entonces, claro, el primero desobediente de la historia, lo conocemos todos, es el que nos tienta, nos chincha siempre, el demonio, Satanás. Y eso que él hace con nosotros, repito, lo hace constantemente a lo largo de la historia. Es el mismo proceso del alma de los hombres que en la historia de los hombres. Entonces, guerra a la jerarquía. Entonces, contra estas ideas surge un auge, en el auge de la Edad Media, pues una reacción sana, incluso podemos extendernos de estas guerras, pues antes, hay que entender y transportarnos a la época, nunca juzgar una época por los días que vivimos. Incluso la vida de los santos, siempre, canonizados y tal, la iglesia estudió, pero siempre hay digamos, como que un paso, un velo que la iglesia ha ponido, vamos a analizar el santo en la época que él ha vivido, no según los criterios que estamos viendo en nuestros tiempos. Entonces un pueblo, lo hemos visto cuando Daniel la vez pasada, que estos eran recién salidos de la barbarie, ¿no? Y entonces, claro, tenían, pues las cosas eran bastante más directas, ¿no? Y claro, los herejes se levantaban en armas, pues también la iglesia pues fomentaba una defensa, legítima defensa, en verdadera guerra se hubo, pues, especialmente contra los albigenses, podrán leerlo aquí. Pero en el terreno de las ideas surge, aquí verán ustedes cuando ponen la escolástica y sus principales representantes. La escolástica es el punto culminante de la cultura cristiana. ¿Qué es? Viene la palabra escolásticus, que era el director de las catedrales, de las escuelas, primeras escuelas. Todos sabemos, creo que don Daniel nos habló de eso el otro día, que uno de los tantos beneficios que nos proporcionó la Edad Media, la Santa Iglesia Católica, pero en este auge, como decía León XIII, en esta época en que florecía tanto la cristiandad, fueron los estudios. Fue Carlomagno. Incluso en francés hay una cancioncilla que cantan los niños en el colegio, decía, ay, vaya Carlomagno, que es por él que tenemos colegio, que tenemos que ir al colegio. Entonces, si no fuera Carlomagno que se preocupó, ya saliendo, todavía dentro de la barbarie, en educar a sus súbditos, y todo eso impulsionado por la Iglesia, llegando hasta la escolástica con las universidades. O sea, hoy en día una gente de la universidad, venga, mayo 68 francés, venga, aquí la Sorbonne, la libertad, pero ya, tú estás en la Sorbonne, sí, porque aquí ya aprendemos, tenemos nuestras ideas, somos hombres libres, pensados, pero ya, tú estás en la universidad, pero ¿quién fundó esta universidad? Porque la Iglesia nos oprime, no, si es la Iglesia que fundó esta universidad. O sea, es fruto de la Iglesia que tú hoy en día estás estudiando, ¿no? Y claro, ¿qué ciencias? Las primeras ciencias, las más importantes, que nos enseña la escolástica. Esta mañana hablaba con una alumna, que está aquí presente, y dice, no, mira, yo mis
hijos pueden estudiar, tener mejor nota o peor nota, pero lo más importante, que sean buenas personas, que aprendan pues, el camino hacia el cielo, que es la única asignatura que esa es perenne. Cuando vas a encontrarte con el Creador, no te va a preguntar por un examen de matemática, un examen de ciencia, o de química, o de ingeniería, sino te va a preguntar por qué sabes de la fe. Y desde ya ir preparándonos a lo largo de toda nuestra vida para encontrarnos con el Señor, pero claro, con esta realidad que durante toda la eternidad podremos contemplar cada vez más, aprender cada vez más. Pues ¿para qué esperar la eternidad? Desde ya ir aprendiendo, y ese era el motivo de la escolástica que nos enseñaba la ciencia, por antonomasia, la teología y la filosofía, ¿no? Entonces, era una respuesta a esta rebelión, vamos a llamarla revolución, habituándonos a la palabra revolución, no con R minúscula, una revolución en un país que surge unos desórdenes sociales, no, una revolución con R mayúscula, una rebeldía dirigida pues, desde los más profundos del infierno, por el mismo Satanás. Entonces, esta respuesta a esta revolución ideológica, podemos llamarla revolución B, está la A, la B y la C, que tenemos ocasión de profundizar. Esta B, la revolución B, es en las ideas. Yo lo digo, la primera, la A, son las tendencias, la B, las ideas, y C, en los hechos. Pero claro, entra directo con los hechos, pues reacción. Aquí entraron directo con las ideas, reacción, no. Al contrario, seguían más maravillas, como decía, dice la Sociedad Católica, que es oportuno que haya herejes, que de la herejía surgen maravillas justamente para defender la fe, surjan nuevas explicitaciones. Bueno, aquí podrán también ver en la ficha dónde nació, qué se inspiró la escolástica, especialmente dice aquí, ¿no? Acomodar las cuestiones filosóficas y teológicas cristianas a algunos de los grandes sistemas filosóficos ya existentes, ¿no? Del platonismo y aristotelismo. Eso es algo genial, que el auge, ahora veremos cuáles son el primero, escolástico, San Anselmo, por hablar de uno. Después pueden ver Pedro Abelardo, el apogeo de la escolástica, con Alejandro de Ales y un discípulo de él, San Buenaventura. Aquí una cosa curiosa de San Buenaventura, dice que su nombre era Juan de Fidanza y nació cerca de Viterbo, pero a los 4 años fue curado por San Francisco de Asís. Así que le cambiaron el nombre, le dieron el nombre de Buenaventura. Entonces entró en la orden franciscana. Entonces, el auge de la escolástica en la orden franciscana, San Buenaventura. Y otra estrella, la estrella por excelencia, ya del orden dominica, conocido por todos, lo hemos estudiado en el instituto, etc., Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, que decía que aprendía más delante del crucifijo que estudiando. El gran Santo Tomás de Aquino, de las inteligencias más privilegiadas a lo largo de la historia, que él, cuando ya escribió la Suma Teológica, que es la obra más importante de él, que fue a tal punto importante que en el Concilio de Trento era el libro consultado por el Concilio de Trento, y a la hora de celebrar la Santa Misa en el altar estaba las Sagradas Escrituras, los documentos de los papas y la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. O sea, una estrella, una luz en la iglesia. Pues esta luz, este conocimiento, esta sabiduría, ¿de dónde la cogía, dónde la recibía? Dice, cuando contemplaba la cruz. Y cuando escribía la Suma Teológica, que tardó 4 años en escribirla, y las citas todas que vienen de la Sagrada Escritura en la Suma Teológica, todas las citas son de memoria. O sea, él se leyó la Biblia una vez y todo que las citas que se había leído las tenía memorizadas. Una maravilla, eso para los estudiantes, un don del Espíritu Santo totalmente. Y después lo va a corregir y están perfectas, ¿no? Entonces, Santo Tomás de Aquino decía que cuando ya no tenía una idea y tal, ¿qué hacía él? Iba hacia el sagrario, abría la puerta del sagrario, estaba como aquí abierto sin el Santísimo está reservado, pues a la espera que tengamos una gran aula para reunir aquí a nuestros alumnos en una condición idónea. Pues bien, abría el sagrario y ponía la cabeza dentro del sagrario para estar tan cerca de Jesús que él lo iluminara a su inteligencia y así poder discernir, poder concluir pues, sus pensamientos todos. Interesante.
así se estudia, así se estudia. Entonces, en este curso no venimos a estudiar como una idea, pues, tal vez un poco equivocada del estudio. Bueno, aquí podemos sacar. No, el estudio para crecer en el amor. Esto es un puente que une al otro. El amor crece el deseo de conocer, pero al conocer más crece en el amor y así constantemente hasta encontrarnos con el Creador. Entonces, Santo Tomás de Aquino. Entonces, este otro auge de la cristiandad, la escolástica, en la Alta Edad Media. Otro auge, polémico auge. Sí, aquí está. Las cruzadas. Ven ustedes aquí, la cruzada dice, son uno de los fenómenos más dignos de estudios y uno de los efectos más característicos ¿de qué? Del entusiasmo religioso. La fe se vive con entusiasmo. El entusiasmo es amor, en el fondo. Quien ama, detesta. Y quien detesta, combate. Quien ama, detesta lo contrario de lo que ama. Si no, no amará verdaderamente. Si tú amas a tu madre o a tu padre y tú también aceptas, o sea, la caridad cristiana quiere amar al pecador, pero odia al pecado. No puedo aceptar cualquier ultraje que hagan a mis padres. Tengo que odiar el ultraje que hagan a mis padres, obviamente. Entonces, quien ama detesta lo contrario que ama. Y quien detesta se queda de brazo cruzado. No, quien detesta combate. Y ahí surgió, por la defensa de los santos lugares, en la cruzada, y aquí lo leemos un poquito más abajo, Urbano II fue el hombre destinado por la providencia para entusiasmar a los pueblos occidentales y levantar los ejércitos de los cruzados. ¿Quién fue este Urbano II? Un papa, claro. Pero aquí falta un detalle, beato. Urbano II fue beatificado. Es una cosa que en su proceso de beatificación fue estudiado, que fue un hombre llamado por la providencia para aglutinar este entusiasmo, este santo entusiasmo de defender a la cristiandad contra la invasión, contra la conquista por parte de los musulmanes del Santo Sepulcro. Y también, pues aquí en España tuvimos nuestra cruzada. 8 siglos, no hizo falta irse a Jerusalén para defender los santos lugares, había que defender nuestros santos lugares de aquí, nuestro Santiago de Compostela, nuestra Córdoba, la mezquita de Córdoba. Antes de tener mezquita había catedral, ¿no? Y las campanas se las llevaron hasta el norte, y allí fue la historia de España, me enseñaron ustedes mejor que yo. Fue San Fernando que los hizo volver a bajar unos cuantos siglos después, lo que hicieron subir a los cristianos con las campanas, porque ellos no usaban campanas, para fundirla, o no sé, ¿no? Para usarla como aceite, no me acuerdo bien la historia, pero yo sé que San Fernando Rey al conquistar Córdoba mandó volver a hallar esta vez a los moros. Pues ha sido una lucha de 800 años de cruzada aquí. Pero las cruzadas que estudiamos aquí en esta clase de hoy, el prototipo de cruzado es alguien muy conocido por quien les habla, porque desde pequeño lo veía en la Plaza Real, ahí en Bruselas, una estatua ecuestre espectacular de Godofredo de Bouillon. Godofredo de Bouillon fue el primero capitán general, como queramos llamar, el conde ahí de Bouillon, que él pues dirigió y con este entusiasmo, este fuego, llevó las tropas hasta entrar en Jerusalén. Fue el primero a entrar en Jerusalén, y cuando todo el mundo buscaba en el auge de la victoria, de la alegría, ¿dónde está él? Pues para festejarlo y coronarlo como rey de Jerusalén. Así funcionaba. Entonces, pues cuando se conquistaba una plaza, tú pasabas a ser dueño de la plaza y merecía pues ser el jefe y ser, en este caso era un rey, ¿no? Ser coronado como rey. Lo buscaron, no lo encontraron. ¿Dónde está Godofredo? Y estaba de rodillas rezando en el Santo Sepulcro, dando gracias a Dios. Una vez encontrado, pues ya, lores, alegrías, alabanzas. Vamos a coronarte. No, coronarme no. Yo no voy a llevar una corona de oro donde Cristo llevó una corona de espina. Entonces no fue coronado rey de Jerusalén, fue llamado condestable o defensor de Jerusalén, pero no fue considerado oficialmente como primer rey de Jerusalén, si bien que pues, de derecho era de él. El prototipo del caballero, está en él también por este aspecto, que el que es caballero tiene que saber luchar primero contra sus pasiones. Y es lo que enseñamos los heraldos cuando nos pide explicación de nuestra cruz. Esta cruz aquí que llevamos en el pecho, rojo, dorado y blanca, dorada y roja. ¿Qué significa el blanco? La pureza. Porque de hecho es una cruz, es una espada.
pero nadie es buen caballero, ¿no? O sea, que representa un espíritu de caballería que anhelamos, pues nadie es buen caballero si primero no lucha contra sus pasiones. Así que un día, hablando con un musulmán, después de la conquista de Jerusalén, le dijo: Godofredo, ¿de dónde viene usted? ¿De dónde le viene esta fuerza tan grande que tenía? Recuerdo, hay que ponerse en la época. Estamos saliendo del barbarismo. Él tenía tanta fuerza, medía 2 metros, que con aquellos mandobles famosos, que mandole pues una espada que se coge con las 2 manos, él de un solo golpe conseguía partir por la mitad el cuello de un camello o el cuello de lo que hiciera falta cortar. Y le dice: ¿de dónde consigue tanta fuerza? Respuesta de él al musulmán. Respuesta del caballero católico que luchaba contra sus pasiones al musulmán, pues metido en las aguas tibias y a veces, tantas veces asquerosas, pues de los placeres. Decía: mi fuerza viene de mi pureza. Mi fuerza viene de mi pureza. Godofredo Guyon. Otro auge de la Edad Media, seguimos aquí en la página 7. Pues las nuevas órdenes religiosas, que nos dicen de los cartujos. Aquí tenemos en el Prado un cuadro precioso, propaganda aquí en el Museo del Prado, que a veces tenemos en nuestra propia ciudad maravillas y no viene gente del mundo entero a verlo y no vamos a ver. Es un cuadro que representa a la conversión de San Bruno. Cuando Diógenes, ¿quién era Diógenes? Un profesor. San Bruno también estaba de profesor en París. No era San Bruno aún, Bruno era profesor en la famosa Sorbonne de París, en este auge de la media, y muere Diógenes, un profesor con fama de santidad, pues todo lo que él predicaba era tan interesante, tal, pues si lo predicaba así, con tanto fuego, pues su vida será igual. Ojo, lo que hemos hablado antes, no es solo estudiar, hay que vivirlo, porque si no... Y este tenía fama de santidad, por lo que hablaba, por lo bien que hablaba, por todo lo que enseñaba en su cátedra. Y a la hora de la muerte se llenó la catedral ahí de Notre Dame, se llenó. Y el famoso catafalco, que ya no se usa más, pero que a la hora con el difunto ahí, se rezaba un oficio especialmente pidiendo por su alma, por el difunto presente, los 4 hachones encendidos, todos los paqueos ornamentos negros. Y hay un momento en que, eso histórico, lo vio todo París, corrió todo París, que en el momento en que un trecho de la liturgia le dice una especie de responso con el difunto ahí: si tú que estás aquí recién fallecido, dinos, ¿cuál fue tu destino? Y de repente dentro del ataúd ahí, con el cuerpo, se escucha una voz: por el justo juicio de Dios estoy siendo juzgado. Un susto en la catedral, y la voz ronca: ¡qué horror! Es un hombre que se fue al infierno. No, al infierno no sabemos, todos vamos a ser juzgados. Ya los teólogos: no, pues por la voz es seguro que en el cielo no está, si es evidente. No, mira, teológicamente no sabemos, todos vamos a ser juzgados. Los postergamos, mañana continuamos el oficio. Claro, el día siguiente la catedral ya sí que no cabía un alfiler. En el momento exacto en que le vuelven a preguntar: dinos, ¿cuál fue tu destino? El muerto se incorpora y sentado en el ataúd. Es histórico, eso está registrado y está aquí este cuadro en el Prado. Por el justo juicio de Dios fui juzgado. Ya está juzgado. Entonces estaba siendo juzgado, ya fue juzgado. Está claro, fue juzgado, está en el infierno con esta voz. No, juzgado, todos vamos a ser juzgados, ya fue juzgado. Tercera vez, ahí ya vinieron de los pueblos de alrededores, de las catedrales de Reims, de las otras ciudades más cercanas de París. Y ahí todos los profesores, pues con aquel modelo de santidad que imaginaba ellos, ya asustados: ¿qué habrá pasado con el tal Diógenes? Solo con el nombre, no. ¿Qué pasó con Diógenes? En el momento que le vuelven a preguntar, ya de pie en el ataúd, el cadáver habla con esta voz horrible: por el justo juicio de Dios fui condenado. Y se desploma. Por ahí, el resto de la historia lo cuento aparte, que era muy fuerte. Pero no, porque entonces, si una persona se sabía o se tenía, volviendo a la época, estamos en otros tiempos, se sabía o se tenía casi certeza
que no había muerto en gracia de Dios, pues no había sepultura eclesiástica. Ahí lo tiraban en la basura por allí, fuera de la ciudad. Y ahí, Bruno y unos cuantos compañeros, no, esto aquí, eso, por mucho que yo estudio aquí, por mucho, lo que vale es la salvación eterna. Yo voy a retirarme. Y se retiró en los pantanos en el sur de Francia y nació de ahí la Grande Chartreuse, la primera cartuja, fundador de los cartujos San Bruno. Son épocas en que los milagros pasaban así a ojos del gran público, una cosa que marcaba el auge de la media. Estas órdenes religiosas, cartujos. Hablando aquí de los cistercienses, está de moda ahora las trilogías, libros que tú compras, ya sabe el autor, dice, bueno, aquí vamos a pensar que la historia dure para 3, así. Trilogía, pues una muy buena que le recomiendo. 3 mujeres rebeldes, la familia que alcanzó a Cristo y Incienso quemado, de Raymond, un tal Raymond, que es la historia de los cistercienses. Es genial. Un libro excelente. Y cuentan por los primeros fundadores cistercienses y en el segundo libro habla del famoso gran San Bernardo de Claraval, ¿no? Él no es propiamente el fundador, pero claro, es la figura auge, por así decirlo, cisterciense, y fue columna de la iglesia, consejero de los papas, bueno, todo lo que, y ahí cuenta en la vida de él, cómo fue la familia que alcanzó a Cristo, que él llevó, lo primero que convirtió no fue las multitudes, primero que convirtió su propia familia, y a veces por ahí que tenemos que comenzar, ¿verdad? Pues bien, San Bernardo de Claraval hablaba de la Virgen maravillas, se tiene maravillas sobre, se cree que la salve fue compuesta por él, la salve que rezamos, que hemos cantado hace poco al final de la misa, compuesta por él. Doctor melífluo se llamaba, porque de su boca manaba miel, de las maravillas, y la manera bondadosa y preciosa, con tanto cariño hablaba la Santísima Virgen. Pues este doctor melífluo escribió una carta de Milicia Christi que envió a Hugues de Payens. Esta carta no es nada más, nada menos que las normas, las reglas de una orden religiosa de entonces. También les suena a ustedes. Los templarios. Los templarios, orden de caballería, fue inspirado por San Bernardo de Claraval, doctor melífluo. Para que vean cómo no se contradicen este melífluo con ese espíritu de combate y de lucha. Podemos entrar en todas las sombras de la Edad Media, indudablemente, ahí llegaremos ahora, pero no tanto por un punto de vista solo histórico, de fechas o de personajes, sino por esta visión que hemos dicho desde el comienzo, de la lucha entre el bien y el mal. Llegaremos ahí. Entonces, este auge de la media tenemos que, aquí hay una parte del texto muy hermosa, dice, aquí hubo sombras, como decíamos claramente, pero ante todo, en la página 8, abajo a la izquierda ahí, ante todo, debe observarse que en este periodo abundaron las mujeres y hombres extraordinarios, dignos de mención, no solo por sus saberes, sino sobre todo por sus eximias virtudes. Tales son, por no citar más que unos pocos, algunos ilustres pontífices. Discúlpenle, pero está muy bien escrito aquí. No sé si lo han encontrado. Gregorio VII, Eugenio III, Inocencio III, los grandes fundadores, San Bernardo, San Francisco de Asís, Santo Domingo, San Juan de Mata, San Pedro Nolasco, los reyes y personas reales como San Fernando III, aquí de España y Castilla, San Luis de Francia, Santa Isabel, Doña Blanca, los grandes doctores de la Iglesia, San Buenaventura, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino. Más abajo dice, a mitad de página. Más claramente se ve el lado luminoso en las nuevas órdenes religiosas que aparecieron en este periodo. Lo hemos dicho, un resumen aquí, los cartujos, cisterciense, premonstratense, demás órdenes de canónigos regulares, franciscanos, dominicos, carmelitas, Agustín, todo eso es fruto de la Edad Media. Las órdenes militares. Y en particular, un poquito más abajo, conviene notar el progreso que se hizo en las obras de caridad. La caridad empezó a nacer entonces, porque como decíamos, salían del barbarismo y fue la iglesia que poco a poco fue ablandando a estos bárbaros todos y nació la caridad, que no existía antes. Los hombres se comían a nosotros, ¿no? Entonces,
en particular aquí, tenemos noticias abundantes sobre la fundación de gran número de instituciones dedicadas a socorrer a los indigentes. El ejemplo más heroico en ese sentido son las órdenes dedicadas por voto especial a la redención de cristianos cautivos. Eso hoy en día suena, eso medio, ¿para qué servía? ¿Para qué servía? Los mercenarios, los trinitarios, que se entregaban, como había constantemente guerra en la frontera, constantemente había cristianos que eran pues, cogidos presos, rehenes de los moros, y ellos sencillamente se entregaban a cambio del cristiano rehén. Eso se entrega la vida por el otro totalmente. Y hay casos milagrosos, San Pedro Armengol y otros, que podemos después comentar. Cuidado de los leprosos. Dice, para sostener, en la siguiente página, comienzo, página 9, para sostener todas estas instituciones de beneficencia hubo un gran número de personas ricas, caballeros y damas, príncipes y reyes, que hicieron grandes donativos, con los cuales se pudieron hacer fundaciones perpetuas. Una de estas catedrales, estos hospitales, aquí en Madrid conozco menos, llevo menos años aquí, pero me acuerdo en Granada, Hospital Real, qué maravilla, hoy en día es el centro de la universidad, porque aquello es un edificio, era un hospital. Pero ¿quién ha hecho este hospital? ¿Quién lo pagó? El Estado. No, eran donativos. Como decía San Juan de Dios, copatrón de Granada, que tenemos un granadino, decía, San Juan, menos mal que hay ricos, menos mal que hay ricos, sino, ¿quién daría limosna para mis pobres? Y iba a los ricos a pedir limosna, y no fomentaba la lucha de clase, sino la paz, la armonía social, como ya se habló en otras reuniones también. Entonces fueron siempre, todas estas buenas obras de beneficencia fueron siempre promovidas y dirigidas por la Iglesia, y debe ser considerada como cosa suya. No olvidar de eso. O sea, hay tantos buenos movimientos hoy en día que se preocupan, de hecho, ONGs y tal, pero mucho antes ya la Iglesia Católica había inventado la caridad. Claro, hasta ahí son los auges. Y ahora viene un problema. Ahora viene un problema. Podríamos hablar, han escuchado algunos de ustedes tal vez hablar de la teoría del péndulo. Entonces, cuando estás en un péndulo, estos relojes de antaño, aquí tenemos uno en la sacristía, ¿no? Cuando está el péndulo de un lado y sube el auge, pues ya no puede subir más. Ya es el momento de bajar. Y vuelve a subir. Así que no hay mucha cosa que hacer, que la historia las cosas son así. No sé quién se inventó eso, en base a qué. Pero Dios lo que quiere, si hemos dicho que hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo, que la intención de Dios no era que el péndulo, ya que llegó un auge, pues ya ahora va a bajar, no pasa nada, se parte, así que no adelanta a luchar contra la decadencia, porque igual toca el péndulo bajar, ya igual ya volverá a subir. Pues sí, así estamos bien, así sí que el demonio se va a llevar almas al infierno. ¿Qué le tocaba a la Edad Media en este auge que había llegado? Subir más aún. Pero ahí es el problema de las grandes vocaciones, los grandes llamados. Es el llamado a la santidad plena, ya sin sombras. Siempre dice nuestro fundador que es más fácil en la vida de santidad, la vida de perfección, es más fácil ir de 0 a 99% que de 99 a 100. Ese último por ciento es el que más cuesta. Pues también a la cristiandad le estaba siendo pedida dar este último paso para llegar al cumplimiento del Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Había llegado el momento. ¿Por qué no se dio? Hubo decadencia, pues solo ver qué ha pasado desde entonces, lo iremos viendo a lo largo de las próximas clases. Pero podemos pensar, tener alguna teoría, ya no del péndulo, que vemos que no tiene, digamos, explicación, solo una cosa medio un poco utópica o fácil de decir, pero sin probar, ¿no? Sino al revés, si vemos por la teología mismo, que Dios nos pide siempre, nos llama siempre hacia más elevación, por tanto a la historia también. Le tocaba a la Edad Media dar este paso y no lo dio. No será, eso sí una teoría, pero que levantamos nosotros, no será que estaban llamados algunas personas en concreto a ser más santos y no lo fueron. Se levanta un tal príncipe Gastón de Foix, estuvimos ahí con don Carmelo, conociendo aquella ciudad preciosa en el sur de Francia, un castillo maravilloso donde vivía este tal Gastón de Foix, que históricamente nuestro fundador levantaba la hipótesis de que él hubiera sido tal vez una de estas personas llamado
a este auge de sacralidad, para que en el orden temporal gobernara totalmente el Evangelio las naciones, como decía León XIII, y él no, él al revés, y no, yo estoy ya de tanta grandeza, de tanta santidad, tanta beatería, lo que me gustaría a mí es despojarme de todas estas sacralidades y revolcarme en la hierba como un fauno, que son estos animales, medio hombre, medio animal. Pues si yo fuera medio animal, no sería una vida más fácil. Y ahí está el pecado, el hombre que es llamado a ser casi ángel con la santidad, pues lo contrario que querrá el demonio es hacernos casi animales, o peor que los animales, sino, digamos, por las noticias de todos los días que encendemos el televisor. Entonces ahí quedamos para estas fichas finales, que les recomiendo mucho que lean, que son del libro Revolución y Contrarrevolución del Dr. Plinio, pero voy para terminar justo ir a esta que nos habla respecto a la decadencia de la Edad Media, porque el próximo clase ya veremos cómo se fue dando estas revoluciones con R mayúscula, como decíamos antes. La página 10, abajo, dice, la ficha 4. Ya esbozamos en la introducción los grandes trazos de este proceso. Es oportuno añadir algunos pormenores. En el siglo XIV comienza a observarse en la Europa cristiana una transformación de mentalidad que a lo largo del siglo XV crece cada vez más en nitidez. El apetito de los placeres terrenos se va transformando en ansia. Las diversiones se van volviendo más frecuentes y más suntuosas. Los hombres se preocupan cada vez más con ellas. En los trajes, las maneras, en el lenguaje, literatura, arte, anhelo creciente por una vida llena de deleite y de fantasía. Entonces es el renacimiento. Ya no es Dios el centro, sino ya es el hombre, el humanismo. El hombre es el centro de la historia. Entonces hay una paulatina mengua de la seriedad y de la austeridad de los antiguos tiempos. Todo tiende a lo risueño, lo gracioso, lo festivo. Los corazones se desprenden gradualmente del amor al sacrificio, de la verdadera devoción, cambiamos de página, de devoción a la cruz, de las aspiraciones de santidad y vida eterna. La caballería, que hemos hablado aquí con tanto entusiasmo, otrora una de las más altas expresiones de la austeridad cristiana, se vuelve amorosa y sentimental. En vez de luchar por Dios, por la Virgen, vamos a luchar por la dama, la doncella, que me da su cinta de su pelo, en su color. Aquí hoy tenemos nuestros tunos aquí con sus cintas. De ahí viene, a luchar por el color de mi dama. Eran caballeros hermosos, en torneos bonitos. Eran resto de toda esta grandeza, pero ya el ideal no era la fe. Era el hombre, era el centro del hombre. Excesos de lujo, avidez de lucros. Los trovadores, aquí no habla de eso, pero podríamos alargarnos. Esos trovadores tan simpáticos, estos bufones, eran personas realmente muy listas, que sabían agradar y difundir en los ambientes regios, en los ambientes influyentes de entonces, influenciar con sus bromas, con sus chistes y quitar esta austeridad propia a la verdadera santidad cristiana. Conclusión, abajo, orgullo y igualitarismo. La persona orgullosa, sujeta a la autoridad de otra, odia en primer lugar el yugo que concreto pesa sobre ella. En segundo grado, el orgullo odia genéricamente todas las autoridades y todos los yugos, y más aún el propio principio de autoridad. Un poco profundo y voy corriendo, perdón, pero es lo principal. Lo que estamos viendo hoy, lo relleno en casa, así que después, pero de verdad es el trecho más importante. Y porque odia toda autoridad, odia también toda superioridad, de cualquier orden que sea. En todo esto hay un verdadero odio a Dios, porque la principal autoridad es Dios. Y ahí nos recordamos de este primero igualitario, el primer odio, el único odio como en la historia, es el odio del demonio contra Dios, contra la suprema autoridad. Y en la última página dice así, hablando de este orden, este odio contra el orden de la creación, en la primera columna abajo, cuando este odio comenzó a dirigir las tendencias más profundas de la historia de Occidente, tuvo inicio la revolución, ¿se acuerdan? Con R mayúscula, cuyo proceso aún hoy se desarrolla. Claro, iremos viendo a lo largo de estos próximos cursos cómo fue este proceso. Es una cosa procesiva. Si no, acuérdense, la ostra se cierra. Hay
Aquí poco a poco es procesivo, tendencial, no directamente en las ideas. Y cuyos errores doctrinarios aquel imprimió vigorosamente su marca. Este odio es la causa más activa de la gran apostasía de nuestros días. O sea, aquí estos problemas de apostasía del mundo de hoy, la situación cristiana de hoy, lo que nos preocupamos, la fe y cómo va, la educación de nuestros hijos, bueno, eso viene de lejos. Entonces, es un proceso. No fue de la noche a la mañana que hemos caído tan bajo. Iremos estudiando eso. ¿Cómo hemos llegado hasta eso hoy en día? Pues es lo que veremos en las próximas reuniones, si Dios quiere y si siguen viniendo a nuestro curso. Muchas gracias.